Es especialista en Derecho Electoral. Fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y uno de los más grandes conocedores en esta materia. Hoy en Periférico 1313, José Luis Vargas. José Luis, después de la primera elección federal y la ronda local que hubo en este año, ¿cuál es tu impresión del impacto de la reforma electoral de 2014 sobre el funcionamiento de la democracia electoral? Bueno, pues primero, muchas gracias por la invitación. Mira, yo creo que básicamente lo que hoy se puede revelar a partir de un primer experimento que fue la última elección es si hubo o no esas cuestiones positivas que se vendieron de cara a la reforma. A mí me parece que es parcial y me parece sobre todo que lo que se generó de cierta medida fue un embudo entre lo local y lo federal, de tal forma que hoy lo que estamos viendo en las instancias terminales, como es la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues es colapso porque existían dos vías, digamos, dos rutas de camino para resolver conflictos electorales y ahora todo se metió a una, pensando en que eso iba a garantizar imparcialidad. Y yo la verdad ¿Cómo que todo se metió en una? ¿Qué quiere decir que todo se metió en una? Que hoy todas las instancias, al final, locales, sirven de muy poco para efectos de los resultados electorales. Todo tiene que acabar finalmente en las instancias federales, con lo cual es una vía que genera pues pérdida de tiempo, que no es efectiva porque no le apuestan los litigantes a estar en esa vía y se esperan hasta la última vía, que todavía son dos, como ustedes saben, las de las salas regionales del Tribunal Electoral y la de la Sala Superior. A ver, pero yo vengo escuchando, José Luis, desde 2007, la reforma electoral de aquel año, la del año pasado, que estas reformas son para generar más equidad, más legalidad, más transparencia, una cancha más pareja. Pero lo que tú estás diciendo es que hay más litigios, más quejas y que todo acaba llegando a la Ciudad de México, de todas las localidades. Entonces, ¿cómo es que haces reformas pero acabas estimulando más conflicto? ¿Por qué? Yo creo que el índice de conflictividad sí aumentó. Aumentó también porque hay temas nuevos en el sistema electoral que antes no existían, tipo pautas electorales, tipo fiscalización concentrada, una serie de temas que antes no estaban en la ley y hemos hecho cada vez más obeso el sistema electoral y eso genera conflictividad. Pero adicionalmente también lo que observo es que hay esa idea un tanto idílica de las autoridades electorales imparciales a partir de ser, por ejemplo, nombradas por el INE, pues no es tal. ¿Por qué? Porque finalmente los actores políticos locales también y responden muchas veces a intereses políticos locales, con lo cual los gobernadores no han dejado de tener fuerza en los institutos estatales electorales ni en los tribunales locales, y tienes a un INE pues totalmente rebasado para poder administrar eso, con lo cual si empiezan a llegar quejas y denuncias en torno al comportamiento de los árbitros locales, la verdad es que el instituto no tiene capacidad de controlar una elección a nivel nacional, es decir, federal, y elecciones, en este caso, pues fueron 7, si mal no recuerdo, al mismo tiempo. Con lo cual, este próximo año tenemos 2 elecciones locales, 12, con lo cual, pues me parece que vamos a volver a seguir presenciando lo mismo, a menos que se dote de unas capacidades distintas que hoy no estaba preparada la autoridad federal para manejarlo. Pero, o sea, en la evaluación de esta última reforma, ¿a ti te parece que en lugar de haberse agilizado el proceso de litigio y de resolución de conflictos, se complejizó y se hizo mucho más torpe y más aparatoso, digamos, más litigioso? Yo creo particularmente, José Antonio, que se sobrecargaron 2 instituciones. Una, el Instituto Nacional Electoral, al momento de todos los conflictos locales también, metérselos, todos los conflictos, toda la revisión de las cuentas de las campañas de fiscalización, y hoy tenemos una autoridad en ciertos aspectos saturada, y también las instancias límites judiciales, la Sala Superior del Tribunal Electoral, con una cantidad de litigios que antes se alcanzaban a diseminar en toda la República y que solo llegaban, digamos, de manera casuística y no llegaba todo. Ahorita llega todo. Hoy tenemos a la Sala Superior resolviendo con términos de 3 horas antes de que tomen protesta los candidatos, los gobernantes electos, y eso me parece que habla de un sistema pues, que no es el idóneo y que me parece que sí, yo
diría que hay que volver a repensar porque hemos hecho algo, como dije, obeso. De acuerdo a la FEPADE, los delitos electorales son conductas descritas y sancionadas por la Ley General en materia de delitos electorales que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función pública electoral federal. Cualquier persona, funcionarios electorales, funcionarios partidistas, precandidatos, candidatos, servidores públicos, organizadores de campaña y ministros de culto religioso pueden incurrir en delitos electorales. Entre los delitos electorales más comunes están recoger, sin causas previstas por la ley, credenciales para votar, organizar una reunión o transporte para llevarte a votar y te digan por quién votar. José Luis, existe la percepción de que de los 3 sistemas o 3 elementos de la organización electoral, la Fiscalía Especial para Delitos Electorales es la más débil, porque existe la percepción de que son muchos los delitos que se cometen y son muy pocos los que se sancionan. Desde luego tiene que haber pruebas, tiene que haber elementos contundentes antes de aplicar la ley, pero existe esta percepción de que realmente la Fiscalía está muy por debajo de lo que en todo caso han hecho y pueden hacer el INE por un lado y el tribunal por otro. ¿Tú qué opinas? Bueno, para empezar, mira, tenemos un problema con el delito electoral y es el más efímero porque es muy difícil en materia penal como encontrar el cuerpo del delito. No hay un arma, no hay un cuerpo, no hay... Eso complica mucho las cosas. Con lo cual, si te ciñes estrictamente a los mismos procedimientos que tienen el resto de las materias que les encarga la Procuraduría Federal de la República, la verdad es que eso lo hace más difícil. Perdón, ¿podrías explicarle a quienes nos ven qué es un delito electoral? Pues un delito, digamos, yo lo llamaría como que son las conductas ilícitas de mayor gravedad en materia electoral que por la ilicitud que tienen, es decir, por lo grave que representa para, pues como comprar votos, como robar urnas, como coaccionar a la gente para que vote en un sentido. Falsificar documentos. Falsificar documentos. Votar sin condiciones para poderlo hacer. De acuerdo. De tal forma que creo que los delitos electorales es como lo que más atenta al sistema electoral, ¿no? Las conductas que más afectan. Con lo cual, lo que se estaba comentando es que me parece que lo que se tiene es algo muy complejo de poder probar frente a un juez que es quien finalmente pues, resuelve los delitos. Y por lo tanto, si a eso le añadimos que son las prácticas comunes que se ciñen en la Procuración de Justicia, lo hacen todavía más complejo. Es decir, me parece que creo que el mundo de la Fiscalía Electoral tendría que estar en cierta medida con mucho más orientación hacia el mundo electoral y no tanto al de Procuración de Justicia, teniendo las herramientas y las capacidades constitucionales que debiera tener como fiscal y como Ministerio Público. Pero en la medida que se ciña, por ejemplo, a los procesos penales típicos, me parece que eso hace muy compleja la ubicación y sobre todo la persecución de los delitos. Entonces, la FEPADE ahora tiene un titular que presuntamente es más independiente por la forma como se nombra. Además, hay una nueva Ley General de Delitos Electorales. ¿Esto presagia que va a funcionar o hay un problema estructural que impide que esto jale? Mira, yo creo que sí es un avance la ley. Parte de la ley fue algo que se ha venido solicitando por varios exfiscales en su momento fiscales para que se pudiera lograr. Y creo que el haber logrado un avance de una ley que tenía 20 años sin haberse tocado, cuando los delitos evolucionan y las prácticas delictivas cada vez son más sofisticadas, creo que es un avance. Ahora, si acabas de darle un clavo al punto, Luis Carlos, que es el punto de la independencia. A mí me parece que ya se logró una parte de la independencia, que es en el nombramiento y en la posible destitución del fiscal, que sea a través de la vía parlamentaria, y eso ayuda que no se vuelva una decisión de un subordinado del Procurador General de la República. Sin embargo, creo que en la medida que la Fiscalía siga dependiendo, pues digamos, directamente en materia presupuestal, en materia de el aparato con el cual hace su trabajo la policía ministerial, en fin, a la propia Procuraduría, y la Procuraduría siga pues dependiendo del Ejecutivo Federal o con gran peso del Ejecutivo, me parece que es algo
no del todo positivo. ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos una fiscalía que tiene un punto sumamente delicado y neurálgico, que es la parte política. Y la parte política, pues a cualquiera que esté en el poder quiere manipular, quiere tener de su lado, ¿no? Y entonces es una fiscalía que sí tendríamos que buscar de qué manera. ¿Cuál sería el modelo idóneo desde tu punto de vista? Yo creo que el modelo idóneo sería buscar algún tipo de relación, digamos, con el Ministerio Público de la Federación, todas vez que son ministerios públicos, pero sí con autonomía pues, funcional y presupuestaria, que me parece que es fundamental para que el fiscal determine no solo pues, cosas básicas del día a día, sino qué delitos se deben perseguir y hasta dónde los lleva. Es decir, adicionalmente, déjenme comentar una cosa, tenemos un problema. Sí hubo una mejora en los tipos penales, no así, desde mi punto de vista, en las sanciones. En la medida que tengamos sanciones bajas para los criminales electorales, pues se convierte en algo rentable. Si sabes que nunca vas a agarrar a toda la cadena delictiva, no vas a poder agarrar a un gobernador, a alguien de peso, que realmente fue el autor intelectual de los delitos, y solo vas a agarrar al que encontraron repartiendo pues, dádivas, me parece que estamos incentivando a que eso pueda seguir, porque es una práctica conveniente, digamos. También son delitos electorales alterar resultados electorales, sustraer o destruir boletas o documentos y materiales electorales, impedir la instalación, apertura o clausura de una casilla, que ministros de culto religioso presionen o induzcan el sentido del voto. No pueden ser postulados a cargos de elección popular ni de dirigencia partidista exmagistrados electorales, consejeros electorales, ni el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. José Luis, tú fuiste titular de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales. Y López Obrador dijo en 2012 que la elección fue comprada, que el presidente de la República, entonces candidato, compró la elección. ¿Se puede comprar el voto en México? ¿Es una práctica creciente la compra del voto? El voto se puede comprar toda vez que el voto también se puede vender. Creo que es el principal principio que tenemos que partir. Sí. Y claro que se hace y claro que es una práctica arraigada que incluso yo te diría se ha venido encareciendo. El otro día me comentaban en un asunto que pues, ahora estaba en el orden de los 1,500 pesos la compra del voto. Lo cual, yo cuando era titular de la Fiscalía, yo le decía a la gente, usted acepte todo y vote por quien quiera, porque el voto es secreto. Es decir, el problema que tenemos un poco es que sí sigue aprovechándose condiciones de miseria, condiciones, pues obviamente, donde el voto no se vuelve lo más importante para una persona y no se le da el valor que tiene hacia adelante. O sea, ¿es más grave hoy la compra del voto que hace 5 años o casi 10 años, en tu opinión? Yo creo que en términos de incidencia creo que ha bajado y ha bajado porque sí creo que la Fiscalía ha hecho ha divulgado las prácticas ilícitas igual que el INE, pero me parece que sigue siendo una práctica muy de nuestra cultura, pues entre comillas, democrática. Es decir, pensamos que se puede ganar, si no estrictamente a la buena, de otras maneras, y obviamente de acuerdo al tipo de población al cual se accede, pues ven que va. Lo que pasa es que antes era sabido que se les daba a la gente una canasta básica. Hoy la gente no acepta una canasta básica por el voto, piden mucho más. Pero el punto es el secreto del voto. Sin embargo, hay mecanismos, o se dice que hay mecanismos para controlar el voto, es decir, carruseles, fotografía con el celular. En ese sentido se vulnera el secreto del voto. Sí, eso que tú mencionas, esa práctica de tomar la foto al voto, la verdad es que sí ha generado, estos instrumentos han generado una perversión de una nueva sofisticación de comprar el voto, porque te lo compran después de que lo emitiste y una vez que demostraste. Ahora, también conozco casos de gente que dice, votan por quien dice, sí, por quien quiere. O voto por quien dicen que vote y luego anulo mi voto. Es decir, esas cosas la verdad es que no sabemos. Creo yo, de mi experiencia, que normalmente la gente que decide pues, prestarse a ese tipo de cuestiones de vender su voto, acaban siendo leal a lo que prometieron. Esa es la parte triste, cultural. ¿no? Cultural, porque dicen, no vaya a ser que haya una forma, porque así los amenazan, de que sí sepan cómo votamos. José Luis, gracias por habernos acompañado y los esperamos la próxima semana en Periférico 1313.